Hola, ¿cómo están? Bueno, tal como les había dicho, hoy vamos a hablar, espero que se oiga bien, si no ahí me comentan. Hoy vamos a hacer un caso práctico sobre razones financieras. Específicamente, este video debe permitirle a usted aplicar el conocimiento interpretativo de las razones financieras. Hablo de razones de liquidez, de actividad, de endeudamiento, de rentabilidad, y además de eso el análisis interpretativo de lo que llaman análisis relativo o análisis vertical y horizontal. De tal suerte que este video está dirigido a estudiantes de administración, de finanzas, profesionales de la administración que de repente se desactualizaron un poco en la parte interpretativa de las finanzas, o personas que están comenzando en posiciones de finanzas en su compañía, ¿verdad? Así que bueno, nada, vamos a ir explicando poco a poco, tal como les dije, ahí en el vínculo de este video, exactamente abajo, ustedes tienen el acceso a las carpetas de Drive, donde pueden bajar los archivos, ¿verdad? De cada una de las de lo que vamos a ver precisamente hoy. De todas suertes vamos a tener la oportunidad de irlo repasando durante la presentación. Espero nada más que vayan descargando los archivos. Y como siempre, cualquier duda en el camino, pues nada más me van preguntando y lo vamos viendo. De todas suertes, pues yo voy viendo aquí sus comentarios en el Facebook. ¿Sí? Algo bien importante que uno tiene que reconocer es que cuando hace análisis financiero, todo parte de lo más básico. Voy a ponerlo en color rojo para que sea más visible para la cámara, ¿verdad? Si no, de cualquier forma, ahí me van preguntando y yo voy viendo sus comentarios aquí en el Facebook, ¿verdad? Un segundo nada más para restablecer la red y para poder verlos en línea. Y vamos. Entonces, cuando digo que es lo más básico, tiene que partir de eso. Ustedes y yo sabemos que cuando uno estudia contabilidad básica, todo parte de la ecuación contable, ¿verdad? Que dice que los activos son igual a la suma de patrimonio o equity por sus siglas en inglés, más la deuda. Sí, ¿y por qué esto es importante? Porque podemos partir de la siguiente lógica, y es que desagregando la ecuación contable usted puede entender que evidentemente aquí está la producción de la riqueza. Por eso los activos se rigen por el principio de liquidez. En contraposición, todo esto que está del lado derecho de la ecuación contable tiene que ver con fuentes de financiamiento. Y bueno, ¿y eso qué tanta importancia tiene? Tiene toda la importancia del mundo. Porque si son fuentes de financiamiento, usted debe entender que estas fuentes de financiamiento se rigen por una cosa que se llama principio de exigibilidad. ¿Sí? Eso quiere decir que nosotros debemos tener claridad que lo que está de este lado en algún sentido financia todo lo que opera aquí, y es bastante lógico para nosotros. Sin embargo, lo que hay que saber es reconocer cada una de las características que están asociadas a ese principio de exigibilidad. ¿Por qué? Porque cuando hacemos análisis o cuando tenemos poca experiencia, tendemos a pensar que la exigibilidad está solamente en la deuda, porque hay un contrato de crédito, porque hay una tasa de interés, lo que sea, ¿no? Sin embargo, nos olvidamos que el patrimonio también es exigible. Y tendremos en algún momento una transmisión en la que nos ocuparemos de revisar el costo promedio ponderado de capital, o WACC, por sus siglas en inglés, para entender esto. Entonces, a partir de eso, uno podría hacer un ejercicio muy sencillito para saber si esa compañía está funcionando o no está funcionando. Y ese ejercicio básicamente es medir la rotación sobre activos, que es una de las razones financieras que vamos a recorrer acá, versus la tasa de interés promedio. Pero bueno, evidentemente eso nos lleva a otras cosas más puntuales. Estoy haciendo todo este repaso contable general de la teoría contable para poder comprender en grandes rasgos todo lo que tiene que ver con el análisis financiero. ¿Por qué? Porque uno debería saber que un análisis financiero apropiado no hace un recorrido por absolutamente todas las razones financieras. ¿Sí? Entonces, lo importante es que hoy, con la aplicación de un caso práctico, que es esta empresa Nike, nosotros podamos ver en nivel de detalle exactamente todo esto, ¿verdad? Entonces, bueno, les decía, un segundo para conectarme aquí a la transmisión y poder ver sus comentarios, les decía que esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque precisamente cuando uno está hablando de esto y nos vamos a quedar un rato en los activos y otro rato en los pasivos antes de comenzar a hacer el análisis práctico, usted debe entender que los activos, y ya lo sabemos, se separan de acuerdo a la NIC 1 y la presentación de estados financieros, se separan en activos circulantes y activos no circulantes. ¿Sí? Para efectos prácticos, uno debe entender que los activos circulantes son todos aquellos que yo espero convertir en efectivo en los próximos 12 meses o menos, ¿verdad?
Entonces, ¿qué significa esto? Que yo debería categorizar de más líquido a menos líquido. Entonces, aún quedándonos en los activos circulantes, yo tengo otras subcategorizaciones que nos dan el trabajo como financieros. Esas subcategorizaciones son, 1, ¿qué es lo más líquido de los activos? Bueno, el efectivo, ¿sí? Que el efectivo es efectivo aquí en la China, y eso tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que si el efectivo en cierto negocio, les pongo un ejemplo, en la industria tecnológica de software, las compañías que están en bolsa tienden a tener grandes partidas de efectivo en razón de que su negocio es muy volátil por las tendencias tecnológicas y de la noche a la mañana podrían dejar de tener el auge que tienen y podrían caerse precios de sus productos. Por ejemplo, lo que pasó con la Note de Samsung. Entonces, estas compañías de tecnología, por contingente, usualmente tienen grandes partidas de efectivo o de inversiones asociadas justamente a el riesgo que tiene la obsolescencia, que usualmente ellos lo que hacen es generar efectivo suficiente para enfrentar el dinero equivalente a las partidas patrimoniales, a los dividendos, a los compromisos con sus accionistas. Pero entonces voy a detenerme. El efectivo es importante solamente cuando yo lo confronto entre las ventas. Y ojo, porque esto no es una razón financiera. Esto precisamente es la experiencia que a usted le deja saber, por ejemplo, por qué uno debe entender que los activos circulantes que esperan convertirse en efectivo en 12 meses o menos se derivan del ciclo de ventas. Evidentemente usted va, visita a un cliente, factura a ese cliente y a la vuelta de 12 meses o menos usted va a recibir o la liquidación de una cuenta por cobrar o el dinero en efectivo o algún tipo de título o valor a manera de pago, etcétera, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que usted lo que tiene que medir es la información histórica de la propia compañía. No hay mejor indicador que la trazabilidad horizontal de eso, ¿sí? Eso quiere decir que yo, un ejercicio sencillo, agarro el dinero efectivo y lo divido entre el total de ventas de cada uno de los periodos. Y si, por ejemplo, me doy cuenta que para poner un ejemplo, el año 2014, 2015 y 2016, el efectivo era el 10% del total de ventas, para el siguiente año fue el 20% y para el último año fue el 10%, debo entender como financiero que aquí hay una atipicidad que debería ser explicada o porque hay un CAPEX, o porque hay plan de expansión, o porque hay alguna venta o algún ingreso extraordinario que no se deriva, o hay alguna situación de anormalidad, de ingreso atípico. Entonces, aquí es donde descansa el trabajo de análisis para el efectivo. ¿Sí? Al final el efectivo es efectivo. Lo que me interesa, si yo quisiera hilar delgado para analizarlo, básicamente es ver en qué bancos, en qué cuentas está, para ver que no vaya a estar en un banco pues que tiene mala calificación y podría quebrar. ¿Sí? Luego, lo que sigue siempre dentro de los activos circulantes tiene que ver con una cosa que se llama casi efectivo, que uno tiene que analizarla. Y todo esto es perspectiva contable para poder entrar a la parte interpretativa de finanzas. Entonces, ¿el casi efectivo qué es? El casi efectivo son aquellas cosas, títulos valores, títulos ejecutivos que yo puedo llevar y su sola presentación me las convierte en efectivo. Las compañías de primer orden, las empresas públicas usan los Treasury Bills, que son instrumentos de deuda de los gobiernos, los bonos de estabilidad económica, estabilidad monetaria económica en Costa Rica, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, en fin, cualquiera de estos instrumentos que usualmente son líquidos en 90 días o menos, ¿sí? A mí lo que me interesa analizar desde la perspectiva financiera es la calidad de sus títulos. Si son buenos, quién es el banco, qué histórico tiene ese banco, cuál es la fecha de vencimiento, cuánto es la tasa de interés que están pagando, en fin. Saber que esa institución en la cual yo tengo esos fondos, pues goza de buena reputación. Y lo más importante es que yo puedo convertir en efectivo ese título valor, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo primero. Lo siguiente, que es una subcategorización de los activos circulantes, tiene que ver con una cosa que se llama, y aquí es donde los financieros vamos a hacer plata, que se llama convertible a efectivo. Y entonces usted podría estarse preguntando, bueno, pero ¿qué es eso convertible a efectivo? Fácil. Cuentas por cobrar y cualquier otro instrumento, el inventario, cualquier otro instrumento que yo necesariamente requiera de una gestión para poder transformarlo en efectivo. Les decía que que los activos circulantes se derivan del ciclo de ventas. Entonces, en razón de eso, uno debería poder entender dentro de los activos circulantes
¿Cuál es la principal fuente de liquidez? Los financieros solemos preguntar, bueno, pero ¿cuál es la principal fuente de liquidez de esa compañía? Fácil, lo único que yo tengo que hacer es, a la vista del análisis vertical, es decir, del peso de las cuentas dentro del balance, en contrapartida con los activos totales, ir a revisar cuál es la cuenta que tiene más peso, identificar cuál es la fuente de liquidez. Entonces, pongo el ejemplo, si usted es una compañía comercial que compra cosas y vende cosas y su principal fuente de liquidez, porque es la más importante, son las cuentas por cobrar, usted debería ir a preguntarse, bueno, ¿esas cuentas por cobrar son comerciales o no son comerciales? ¿Por qué? Porque en términos prácticos no es lo mismo deberle a su mamá que deberle al banco, ¿cierto? Digamos que usted no honra su obligación y el día que tiene el vencimiento llega al banco y le dice, mire, qué torta, no tengo el dinero para pagarle. El banco le va a decir, perfecto, no pasa nada, lo mandamos a cobro judicial, ¿sí? Pero si usted le debe a su mamá le va a decir, va a hablar 15 días, pero le va a decir, ¿sabe qué? Está bien, le doy una semana más para que rejunte dinero y me pague. Cierto, esa exigibilidad, esa naturaleza de la cuenta por cobrar es la que nosotros tenemos que identificar. En términos prácticos, las compañías no le deben a su mamá ni le deben al banco, le deben a muchos acreedores. Y esos acreedores tienen diferente naturaleza. Uno de esos acreedores, por ejemplo, en las cuentas por cobrar y en las cuentas por pagar, son relacionados a la compañía y otros no. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo una cuenta por cobrar a clientes o las que llamamos comerciales que una cuenta por cobrar a compañías relacionadas. Entonces uno debería preguntarse, ¿realmente cuál es la que me va a mi flujo? El día de mañana, si hubiera una situación de iliquidez, ¿usted cree que si yo no tengo liquidez, una compañía del grupo de interés económico la va a tener? ¿Cierto? En razón de eso, usted debería primero preguntarse cuáles son comerciales y cuáles son de compañías relacionadas. Y entonces entender, lo ideal sería a la luz de la regulación de los precios de transferencia y de lo que significa deberle a una compañía de grupo, es que la mayor parte de esas cuentas por cobrar sean de compañías comerciales, es decir, a mis clientes. ¿Por qué? Porque yo ahí es donde voy a gestionar la liquidez, ahí es donde voy a convertir en efectivo esas cuentas. Entonces, evidentemente, todavía usted aquí desagrega más y pregunta cuál es la cédula de antigüedad de saldos, o como se dice en inglés, el aging de las cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque yo voy a determinar, con vista a las razones financieras, que el periodo medio de cobro es de 40 días, pero la política de mi compañía es de 30 días. Ojo, eso me salta una alerta y uno debería preguntarse, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo que las cuentas por cobrar están rotando con mucho más tiempo de lo que mi política lo establece? Porque si yo como compañía establezco una política de cuentas por cobrar, evidentemente esa política tiene que cumplirse. Entonces yo debo desagregar la cédula de antigüedad de saldos. Hasta aquí solo hemos hablado de los activos circulantes. Específicamente en los activos fijos, usted debe prestar especial relevancia a la rotación del activo fijo. ¿Por qué? Porque es el que está asociado a mi cadena de producción, como yo genero la riqueza. Igual forma en los pasivos, debo identificar cuál es la principal fuente de exigibilidad en corto plazo, es decir, cuál es la cuenta del pasivo circulante que más me exige dinero mes a mes, ¿sí? A partir del peso. Ojo, hago una distinción particular. Recordemos que los activos, los pasivos de largo plazo, tienen una naturaleza, tienen una porción circulante de esa deuda a largo plazo, y esa porción circulante yo lo que hago es aproximar, calcular el valor que yo voy a pagar de esa amortización de aquí a los próximos 12 meses y lo reclasifico como porción circulante de la deuda a largo plazo. Entonces podría ser que yo vea una distorsión en la razón circulante, es decir, que tenga menos capacidad de hacer frente a mi deuda, pero eso está explicado solamente porque mi deuda a largo plazo, porque mi nivel de apalancamiento con terceros a través de deuda viene creciendo, y eso es algo que uno tiene que identificar muy bien. Específicamente en las cuentas de patrimonio, evidentemente, como ya lo había hablado en el video sobre variables cualitativas, ustedes tienen que aprender a identificar cuál es la política de dividendos, cómo se están acumulando las utilidades, cuánto es la cantidad de utilidad que se está generando por el periodo, etcétera, ¿no? Y particularmente las cuentas de revaluación, hay que entender si esa revaluación es porque de verdad hay desembolsos a mejoras en activos, contantes y sonantes, o porque se trata de revaluación por precio de mercado. Porque, ojo, si bien ese dinero de revaluación de activos de precio por mercado le pertenece a los accionistas, realmente no hay un esfuerzo monetario, un compromiso de la compañía, más que la suerte de que el edificio en el que operamos hoy vale más que ayer porque me pusieron un local de importancia o un centro comercial a la par, ¿sí? Entonces, bueno, nos brincamos al estado de resultados. Es importante entender que el estado de resultados se analiza, o uno debería analizarlo, de arriba hacia abajo, es decir,
desde las ventas hasta la utilidad neta, porque podría ser engañoso que yo vaya solo a la utilidad neta. ¿Por qué? Porque recuérdense que antes de la utilidad neta usted tiene la utilidad operativa y en el medio de eso usted tiene otros ingresos y gastos, usted tiene los gastos por intereses, etc. Pero lo más importante es que usted tiene otros ingresos y gastos y la posición neta de la cuenta de otros ingresos y gastos podría ser engañosa. Le pongo un ejemplo. Una vez estábamos analizando un caso, una solicitud de crédito, yo visité al cliente, revisé la utilidad neta, ¿verdad? Hice mis números, dividí la utilidad neta entre 12 para ver cuánto más o menos era el flujo contable por mes y listo, presenté el caso a un analista para tramitar el crédito. Al día siguiente tenía un documento rechazándolo. Entonces, no presté atención a la utilidad operativa y lo que sucedía es que esta compañía tenía utilidad operativa negativa, es decir, hasta los costos de venta, los gastos de venta generales y administrativos, hasta ahí tenía utilidad negativa, pero su utilidad neta hacia el final del estado de resultados era positiva. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, porque en el medio de la utilidad operativa y la utilidad neta, lo que hay son partidas que no están asociadas a mi negocio principal, que no se derivan de mi actividad económica principal. Entonces, uno debería entender, y particularmente con este caso, lo que pasó fue que cuando el analista lo revisó, dijo, bueno, mire, a mí me gustaría saber por qué esta compañía tiene utilidad operativa negativa y utilidad neta positiva. Porque lo natural es, si la compañía no tiende a entrar en muchos negocios ocasionales, casuísticos, asociados con otros ingresos y gastos, evidentemente la utilidad neta tiende a ser menor que la utilidad operativa o medianamente cerca, ¿no? Entonces, si esto cambia de manera importante, significa que yo estoy teniendo una suerte de otros ingresos que están sosteniendo mi actividad. Entonces la pregunta es, si esos ingresos están sosteniendo mi actividad, ¿por qué sigo clasificándolos como ingresos atípicos? Que no forman parte de mi negocio principal. ¿Por qué no los subo al balance dentro de las ventas netas? ¿Sí? Justamente con este caso, para terminar el ejemplo, lo que pasó es que la compañía operativamente estaba en situación de liquidez y cada tanto, para pagar sus obligaciones, vendían un activo, un camión de su flotilla que terminaba financiando las obligaciones de corto plazo. Entonces, evidentemente, las utilidades netas en el estado de resultados eran positivas, pero sacrificando su posición de activos con la rotación y con los activos que producían su riqueza. ¿Por qué? Recuerden lo que les decía, los activos producen liquidez, riqueza. Entre más alta sea la riqueza que producen los activos y más baja sea la exigibilidad de mi fuente de financiamiento, llámese deuda o llámese patrimonio, mejor es el ejercicio económico de mi empresa, ¿verdad? Entonces, a partir de esto vamos a analizar este caso para explicarles algo puntual, ¿verdad? Y lo podamos ver, insisto, si tienen alguna... Ok, consultan, dicen... Por ejemplo, ¿el inventario depende de la industria o la rotación del mismo o no? Voy a hacer alguna acotación, Eduardo, sobre el tema del inventario, ¿verdad? Vamos a ver, usualmente, y voy a adelantarme un poquito en el tema de las razones, en las rotaciones de inventario tienden a ralentizarse, a rotar con una velocidad menor cuando se está en periodo de expansión. ¿Por qué? Haga de cuentas que yo tengo una cadena de tiendas y esa cadena de tiendas, hoy día tengo 5 tiendas por todo el país, pero decidí expandir mi negocio a otras 5 tiendas. Evidentemente yo tengo que estoquear, llenar de inventario cada una de esas tiendas con la variedad que mis clientes demandan. ¿Qué significa esto? Que yo debo hacer crecer mi inventario base y ya sabemos que el inventario base rota a menor velocidad que el inventario de reposición. Entonces, usualmente, cuando hay una disminución en la rotación del inventario, podría estar explicada por un proceso de expansión. Bueno, pero ¿cómo me doy cuenta de eso? Es muy fácil. Usted nada más va a ver en el análisis horizontal el crecimiento de las ventas y si las ventas vienen creciendo, es bastante normal que el inventario tienda a ralentizarse en su rotación porque es parte del proceso de crecimiento de ventas. Y hago la salvedad, por cierto, por estos días estaba discutiendo con mi amigo Hugo Chinchilla, analista bancario y amigo personal y además es profesor en la UAM, específicamente sobre la reclasificación, sobre la reconstrucción del costo de ventas que se utiliza para calcular el periodo medio de pago, asociado evidentemente con la colocación del inventario.
para empresas de servicios, porque ustedes saben que hay compañías de servicios que si bien no tienen un inventario, pues sí dan crédito a sus clientes y tienen cuentas por pagar, pero si yo no tengo el costo de ventas no puedo calcularlo, y evidentemente como el costo de ventas está asociado a ciclos de inventario, lo que se hace en la práctica financiera es que usted reconstruye con otras partidas de inventario. Le pongo un ejemplo: si usted tiene una flotilla de autobuses, si es una empresa de servicios de transporte, usted reconstruye el costo de ventas con aquellas partidas asociadas a el mantenimiento de la flotilla, al salario de los choferes y todo lo que esté necesariamente asociado con la operación de sus autobuses, de sus unidades. Otro ejemplo: si yo soy una empresa que se dedica a dar créditos, a dar financiamiento, una financiera particular, yo puedo reconstruir ese costo de ventas poniéndole el costo de los recursos, de los intereses, del fondeo, para poder prestar ese dinero que hace las veces de costo de ventas, ¿verdad? Espero haber respondido la pregunta, Eduardo, si no, pues ahí me vuelve a comentar. Sigamos. Entonces, algo importante, antes de entrar en el análisis, como les decía, parte de esta transmisión está dirigida para personas que ya tienen conocimiento en la teoría de las finanzas y que quieren aprender o de repente refrescar su conocimiento interpretativo. Entonces, quiero que sepan esto: en la experiencia, entre el análisis vertical, que básicamente es confrontar, en el caso de balance general, cada una de las líneas de balance contra la contrapartida, llámese activos totales o la suma de pasivos más patrimonio, que da igual cualquiera porque al final todas suman lo mismo, o en el estado de resultados todas contra las ventas, siempre el análisis horizontal es subsidiario al análisis vertical. Me explico. Usted debería primero echar ojo al análisis vertical y luego ver el análisis horizontal. ¿Por qué? Porque el análisis vertical hace las veces de levantarme la mano y decirme: hey, yo soy importante, soy grande en este balance. Las variaciones horizontales me permiten ver la trazabilidad de esa cuenta, pero cuando la cuenta es muy pequeña, las variaciones horizontales tienden a confundirnos y perdemos tiempo analizando partidas que ni siquiera son relevantes en la contabilidad, ¿verdad? Entonces, les pongo un ejemplo. Supongamos que una cuenta pesa el 1% y en valores absolutos son 100 colones. El siguiente año esa cuenta se ajusta a 200 colones. Vamos a tener una variación descomunal de un año a otro, del 100% prácticamente. Y vamos a perder tiempo analizando los auxiliares de una compañía que ni siquiera llega a representar el 2, el 3, el 4 o el 5% de una compañía. Entonces, de una vez usted debería preguntarse: bueno, pero entonces, ¿cuánto es el porcentaje válido para analizar? Eso depende de la estructura de cada una de las compañías. Entonces, si como financiero le pregunto: dígame cuál es la principal fuente del liquidez de esa compañía, usted debería revisar dentro del análisis vertical cuál es la compañía y explicar las variaciones. Importante, debe tomar especial cuidado de revisar los auxiliares, y siempre digo esto: abrir cuentas de cada una de las partidas que sean más importantes, ir a revisar auxiliares, ir a revisar los vencimientos en las cuentas por cobrar. Si es inventario industrial, ir a revisar cuánto inventario está en materia prima, cuánto inventario está en proceso y cuánto inventario está terminado, porque desde la perspectiva financiera, a mí lo que me interesa saber es cuánto inventario está más cerca de la puerta del consumidor, cuánto yo puedo convertir en efectivo. Y bueno, si yo soy una empresa que compra y vende chunches, como dicen, evidentemente lo que me va a interesar en algún sentido es entender con qué velocidad se convierte eso. Incluso hay algunas compañías que trabajan por unidades especiales de negocio que tienen auxiliares contables que desagregan los ingresos, las ventas netas y los costos de ventas para cada una de las categorías de productos que tienen. Evidentemente eso dependerá de su software ERP para irlo viendo, ¿verdad? La otra cosa importante, les decía, el análisis horizontal es subsidiario al análisis vertical, es decir, que yo siempre veo el análisis horizontal primero, el análisis vertical primero y luego veo el análisis horizontal. Cuando nosotros construimos un informe interpretativo financiero, hay que pensar que ese informe tiene que ser lo que yo llamo un informe par. Es decir, tiene que ser un informe pertinente, autónomo y relevante. ¿Por qué pertinente? Porque ahí tiene que estar la información que necesariamente salta a la vista, que tiene variaciones importantes. No se trata de ir a contar, es que el ratio pasó de 1.5 a 1.7. No se necesita ser financiero para saber eso. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál fue la partida contable que más aportó a esa variación? ¿Sí? Pues
Por eso tiene que ser pertinente, tengo que prestar atención a mi interpretación de los aspectos que toman más relevancia. Tiene que ser autónomo porque, vamos a ver, recuerden que como financieros somos técnicos, nuestro informe tiene que ser absolutamente objetivo y esa objetividad debe estar revestida de que la persona que revise el informe no tenga que ir a buscar los estados financieros para comprobar lo que usted está diciendo en el informe. ¿Por qué? Porque si tiene que ir a buscarlo, entonces no lo necesitan a usted. En el informe debe constar toda, absolutamente toda la información que usted necesita para entender por qué se dieron esas variaciones contables o financieras. Y debe ser relevante para yo tomar rastro de aquellas cosas que sí tienen un impacto en mis variaciones financieras. Si no, simplemente no lo pongo en mi informe, ¿verdad? Recuerden, los informes tienen que ser pertinentes, autónomos y relevantes. Bueno, otra cosa importante que quisiera ver antes de entrar justamente al caso es, chicos, no se dejen intimidar por los números grandes. En las finanzas usualmente usted analiza las cosas de manera relativa y es una de las particularidades de las razones financieras, que sin importar el tamaño de la compañía vemos sus indicadores en términos relativos. Entonces, los valores absolutos toman relevancia solo cuando ya he identificado una variación relativa importante, pero cuando no, simplemente pues yo voy a tomar control de los números en variaciones porcentuales y luego ya reviso las partes absolutas, excepto el caso particular de las ventas en el análisis vertical y horizontal y el caso del activo total y la suma de pasivo más patrimonio. ¿Por qué? Porque son la cuenta de referencia, entonces evidentemente no voy a tener un rastro porcentual, sino que me tocará ir a revisar en términos absolutos las variaciones. Entramos en materia. Bueno, para los que son futboleros vamos a tener la oportunidad de analizar este caso. Saben, la empresa Nike, la que hace tenis, ropa deportiva, la que tiene la mayoría de patrocinios en el fútbol. Pensando justamente en esto, vean, bueno, esta compañía existe desde 1971. Voy a brincarme un poco esto porque quiero darle especial énfasis a la parte financiera. Sin embargo, debe uno saber que en la vida financiera el componente cualitativo, e insisto, los invito a buscar en mi canal de YouTube, el profe Alan, todo pegado, o aquí mismo en el muro hacia abajo, la transmisión sobre las variables cualitativas en el análisis financiero bancario, porque es relevante. Cada proceso de análisis financiero debe tener un hilo conductor, como dice el profesor Aswad Damodaran, debe tener una historia contada, ¿sí? En ese sentido, usted debe dedicar un buen tiempo para entender cómo funciona el negocio y eso va a hacer que cuando usted revise los estados financieros le hablen por sí solos, entendiendo cómo es el giro comercial de esa compañía, ¿verdad? Particularmente el caso de Nike, pues ahí está un poco su historia y la información general que ustedes tienen, ¿verdad? Cómo la compañía pues ha tenido una transformación de giros de negocio y se ha enfocado a otros negocios relacionados con la venta electrónica o el e-commerce, ¿sí? Entonces, vean, vamos a comenzar a desgranar la cosa. Esta gráfica nos muestra cada uno de los segmentos de negocio que atiende Nike. Entonces, de abajo hacia arriba, en la franja más grande, ustedes tienen lo que está relacionado en las ventas de Nike con tenis, zapatos. En la franja siguiente, en la naranja, tienen lo que tiene que ver con vestimenta, apariencia, luego equipo deportivo y finalmente algunas divisiones globales que en el caso de Nike son pequeñas. Entonces, ojo, con solo ver el detalle de los ingresos ya uno podría explicarse varias cosas. Una de esas es, y debería llamar la atención, una de esas es, mire, con solo saber que esta compañía lo que más vende son zapatos, uno debería esperar que el inventario en la liquidez tenga un papel protagonista, ¿cierto? Pero además de eso, esas tenis, esa ropa, ¿dónde se produce? En una fábrica. Entonces uno ya sin ver los estados financieros debería esperar que el activo fijo, la planta de producción, también tenga un papel relevante dentro de la contabilidad. ¿Cierto? Es lógico, hace sentido, ¿verdad? Entonces, pasando hacia adelante, uno se da cuenta, haciendo la práctica que les mencionaba, de hacer el análisis vertical primero y luego el análisis horizontal en cada uno de los balances principales. Ojo, hoy nos vamos a enfocar específicamente en el análisis de balance general y el estado de resultados. Sin embargo, en la vida práctica usted debería analizar los 4 balances que componen un juego de estados financieros. Incluso en el análisis crediticio en el sistema financiero dan especial relevancia al estado de flujos de efectivo porque diferente del estado de resultados me da partidas de cash, efectivo contante y sonante con lo que dispongo. Incluso podría ser que si yo registro ingresos por el principio de vengo, cuando suceden, pero no gestiono las cuentas por cobrar, mis ingresos
o mi utilidad neta contable esté muy lejana a la realidad del estado de flujos de efectivo. Sin embargo, no vamos a meternos en ese tema hoy. Particularmente, con vista al balance general, dice que hay un incremento en la deuda a largo plazo y en los inventarios, y ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Que además de eso está explicado, según las notas a los estados financieros, por la implementación de una nueva estrategia de penetración de mercado y por la contratación de un nuevo COO que se encarga de merchandising y una división de producto, ¿verdad? Entonces, nos vamos a revisar el otro lado de la historia y vemos que en el estado de resultados, específicamente, las ventas crecieron más rápido que el costo de ventas o el costo de la mercadería vendida, ¿verdad? Y entonces uno debería preguntarse, bueno, ¿por qué? Recuerden que yo les dije en la información cualitativa recién hace un par de diapositivas que uno de los aspectos más importantes de esta compañía es que estaba implementando el comercio electrónico. Y ahorita vamos a ver las implicaciones que tiene el comercio electrónico cuando usted ve estas variaciones en las ventas. Y entonces usted me podría preguntar, pero entonces, ¿cómo hizo usted para identificar esto así a golpe de vista? Fácil. Lo único que usted tiene que hacer es revisar el análisis horizontal, la variación relativa de las ventas y compararlo con cada uno de los cortes de utilidad que están en el estado de resultados. Yo les decía a ustedes que uno usualmente analiza el estado de resultados de arriba para abajo. Usted ve el costo de ventas y la utilidad operativa. Luego revisa lo que en inglés se llama SG&A o gastos de ventas generales y administrativos o los famosos gastos operativos que vemos en las contabilidades en Costa Rica y va viendo cada uno de los componentes hasta llegar a la utilidad operativa. Luego usted ve otros ingresos y gastos, la posición neta, luego ve los gastos por intereses, luego ve los impuestos y llega hasta la utilidad neta. ¿Por qué esto es importante? Porque podría ser que el deterioro de la utilidad neta no venga de los gastos generales y administrativos. Podría ser que venga de un deterioro en el costo de ventas. Entonces, evidentemente, cuando usted lo analiza de arriba hasta abajo va a tener un rastro completo de cada uno de los componentes que están asociados en el estado de resultados, ¿verdad? Precisamente el que las ventas hayan crecido más rápido que el costo de ventas, eso quiere decir que la utilidad operativa fue más alta, es decir, que la compañía fue más eficiente en su gestión de ventas, está explicado porque Nike, como les decía, en razón de esta decisión, hizo inversiones porque este señor que entró se preocupó por la innovación, por la reducción de costo de eficiencia, por la manufactura y automatización y por la tercerización o outsourcing. ¿Qué significa esto? Recuerden que yo les dije, cuando vimos solamente el desglose de ventas, que podría ser que de repente uno esperara que el activo fijo, porque deben tener una planta de producción, fuera importante, pero ya esto me está diciendo que si están tercerizando y dando automatización, el activo fijo posiblemente no sea tan grande como esperábamos, porque ya no lo están fabricando ellos. Le dieron una planta de producción a China para que produciera sus tenis y ellos no los producen directamente, ¿verdad? Además de eso, dice que hay un incremento en los gastos operativos. Vamos a devolvernos históricamente. Este análisis está en los años 2012 a 2015. Los que son futboleros saben que en ese periodo fue las Olimpiadas de Londres, la Copa FIFA y las Olimpiadas de Río, ¿cierto? Entonces, evidentemente, en una empresa que está en este segmento de negocio, eso tiene una importancia muy, muy relevante, que evidentemente pues, requiere de inversiones en sponsorships y promotion. ¿Por qué? Porque, ¿por qué nosotros compramos la camisa que anda Ronaldinho? ¿Porque Ronaldinho la comenzó a andar un día antes de las Olimpiadas o de la Copa FIFA? No. Ronaldinho posiblemente comenzó un año antes a andar su camisa y ya estaban los contratos de publicidad firmados y precisamente por eso tiene ese impacto en el estado de resultados. Seguimos hacia adelante, ¿verdad? Bueno, específicamente entrando en materia de análisis financiero, haciéndolo bien práctico. Por su parte, la razón de liquidez o el current ratio en comparación con el quick ratio o prueba Asia me deja saber que hay una tendencia negativa en estos indicadores. Muy interesante el comportamiento de Nike, que está alineado tanto el inventario como, tanto la prueba Asia como la razón circulante. Eso quiere decir que el inventario tiene ciertos niveles estándares de producción y eso se explica por una compañía que es fuerte en tercerización, porque ya los ciclos de producción están pactados con sus fábricas contratadas. Entonces, evidentemente eso, tal como dice ahí, está explicado por un aumento de los pasivos en corto plazo. ¿Por qué? Porque bueno, hacia el 2014-2015, con los eventos deportivos masivos mundiales que les decía,
la compañía evidentemente tuvo una inversión para poder apalancar su crecimiento de inventario, ¿cierto? Porque yo tengo que salir a suplir a mis distribuidores, a mi cadena de ventas para poder tener disponible cuando la Copa FIFA llegue todos los uniformes, las tenis de los diferentes equipos y países que yo patrocino, ¿verdad? La otra cosa importante es que en razón de eso pues también hay un aumento en los gastos acumulados asociado también al ciclo de producción y también un aumento en los impuestos, el pago de impuestos por ventas adelantadas. Entonces, seguimos. Viendo específicamente hacia adelante en las razones de deuda, porque es importante, usualmente en la práctica financiera usted revisa los grupos de razones financieras en pares, revisa la liquidez con el endeudamiento y revisa la rentabilidad con la actividad. Es decir, la mejor versión de una compañía es la mejor combinación de un ejercicio que tiene tres pilares. Uno tiene que ver con la rotación, otro tiene que ver con el apalancamiento y otro tiene que ver con la marginación. Es decir, yo no podría de repente dedicarme a vender mucho y tener altos niveles de rotación, pero muy baja marginación, o vender sin marginación, ¿cierto? Porque uno espera tener un negocio para hacer lucro, para hacer dinero. O de repente vender mucho, tener altos niveles de marginación, es decir, que el margen de contribución que recibo en la bolsa es muy alto, pero mi nivel de deuda es tan alto y estoy tan apalancado que prácticamente trabajo para pagarle al banco, ¿cierto? Entonces, el mejor ejercicio económico de una compañía es la mejor combinación de esas tres cosas: actividad, endeudamiento y marginación, ¿sí? Y eso está explicado incluso por la fórmula de análisis de Dupont. Entonces, entrando en materia, vemos que la razón de deuda, y vean qué importante, es decir, no hicimos un recorrido por todas las razones financieras, estamos dando especial relevancia a aquellas cuentas que con vista a análisis vertical y horizontal logramos identificar variaciones importantes, ¿sí? No estamos recorriendo cada una de las razones financieras ni cada una de las cuentas, porque el informe tiene que tener solo los aspectos que son relevantes. Entonces, estoy revisando la razón de deuda y lo primero que hago es entender que está creciendo. Bueno, ¿por qué está creciendo? Porque la compañía está financiándose con bonos, con instrumentos de deuda que están creciendo. Incluso ahí se categoriza el tipo de deuda que está y los vencimientos. Entonces, importante, cuando uno revisa el auxiliar, la nota, usted se da cuenta que esos vencimientos son semianuales, es decir, semestrales. Es decir, estamos ante financiamientos que son revolutivos. Entonces, evidentemente, si son revolutivos, ya uno entiende que sus vencimientos son circulantes y, por supuesto, uno esperaría que la principal fuente de financiamiento, con solo ver el detalle del auxiliar, sin entrar en más profundidad de las razones financieras, la experiencia le dice a usted que esa compañía tiene activos circulantes que han venido creciendo pasivos circulantes que han venido creciendo de manera importante. Y ahí está, con la información y las condiciones para poder identificar la exigibilidad, porque lo que me interesa es, como financiero, administrar los flujos para hacer frente a esas obligaciones en el tiempo en que están pactados en los contratos. Entonces, lo siguiente es analizar la cobertura de interés. ¿Por qué es importante? Ojo, si bien aunque en una compañía la principal fuente de financiamiento sea el patrimonio, y esto se lo dice la experiencia, si la deuda está creciendo, si la deuda se viene incrementando y esa es su tendencia de manera inmediata, usted como analista debería ir a revisar la cobertura de intereses en las razones financieras. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cuál es la tendencia, cómo esa compañía se está cubriendo. Y les decía yo que hacia el 2013 la compañía, para apalancarse y para poder hacer frente a esos eventos deportivos masivos, tuvo que tomar deuda de naturaleza de corto plazo. Entonces vean exactamente lo que pasó en el gráfico. Evidentemente la compañía tiene menor cobertura de intereses en la razón que está asociada a eso, pero evidentemente eso está explicado por un proceso de negociación en la que la compañía Nike tuvo que llegar para poder apalancar ese crecimiento atípico de cada una de las actividades deportivas. Entonces, nos brincamos hacia las razones de actividad y vamos a dar especial énfasis al inventario. ¿Por qué? Porque cuando revisamos los estados financieros, ¿sí?, de esta compañía, y se los voy a mostrar aquí para que lo podamos ver. Vamos a ver, cuando revisamos los estados financieros, que justamente, etcétera, pues van a entender cómo aquí, justamente en los activos circulantes o current assets, ¿verdad?
con vista al análisis vertical, uno entiende que la principal fuente de liquidez de esa compañía son efectivo y equivalentes. Pero no hay nada que analizar, efectivo es efectivo. Lo más que yo debería analizar es que ese efectivo tenga un comportamiento similar, histórico, con una tendencia estabilizada a lo largo de los años, con la forma que les expliqué al puro principio, que tiene que ver con dividir el efectivo equivalentes entre el total de ventas. Entonces ahí eso es lo que analizo. Luego dice que tiene inversiones de corto plazo, que es el 10% de los activos totales. Entonces yo lo único que tengo que ver es el el detalle de esas inversiones, lo que les decía, quién es el banco, etcétera, ¿no? Pero luego lo que le sigue en importancia son los inventarios y las cuentas por cobrar. Particularmente yo no entré en detalle en las cuentas por cobrar, específicamente por dos razones. Uno, para poder hacer esta transmisión más corta, y dos, porque la mayoría de esas son intercompanies con inversiones que tienen algunas divisiones Nike, con participaciones que no necesariamente tienen control. Pero bueno, específicamente vean que el inventario circulante, que se llama inventario, entender cuál es la naturaleza de ese inventario. Por esa razón es que al final del día, cuando estamos analizando aquí las razones de actividad, yo termino revisando la rotación del inventario. ¿Por qué? Porque lo que me dice ese indicador es ¿cuántas veces se transforma ese inventario en efectivo? ¿De qué forma yo lo puedo transformar en riqueza? Porque es que a mí no me sirve de nada como compañía vender y que nadie me pague, o simplemente tener un inventario que está estancado y producir y no tener una rotación. Entre más veces rote, más margen de contribución se va quedando en la riqueza de la compañía, ¿sí? Es decir, es el diferencial entre lo que vendo y lo que me cuesta producir eso que estoy vendiendo, ¿verdad? Entonces, particularmente este ejercicio tiene la comparación, y aquí lo ven, entre Nike y algunos de sus competidores, que son Under Armour y Adidas. Y vemos que evidentemente Nike es una compañía con mucho mayor madurez, explicada por la información cualitativa que consta en las primeras diapositivas, y que nos dice que evidentemente Nike es una compañía que se fundó desde 1971, en cambio estas pues son compañías que son relativamente más jóvenes que Nike. Y eso se explica por sus volatilidades en sus indicadores. Entonces vemos que la principal fuente de activos de liquidez, el principal activo circulante, evidentemente es el inventario, ahí está explicado. De hecho, es el principal activo en participación en la compañía, diferente del activo fijo, que ahorita lo vamos a ver. Además de eso, podemos ver que el inventario, cuando uno analiza la compañía, evidentemente no lo vemos en esta diapositiva, que el inventario creció más rápido que el costo de ventas. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es que eso pasó? Bueno, es así de sencillo. Recuerden que yo les dije que la compañía, como uno de los aspectos importantes, estaba haciendo comercio electrónico. Entonces, ¿qué pasa si usted hace comercio electrónico? Y esto es lógico, ¿verdad? Si tienen alguna consulta, la van poniendo ahí y ahí la vamos viendo. ¿Qué pasa cuando una compañía hace comercio electrónico? Tiene mayor control de precio sobre caras al cliente, porque se brinca su intermediario. Nike antes vendía en Estados Unidos a sus clientes finales a través de distribuidores locales, pero simplemente ahora se brinca el distribuidor local y en su página en internet vende más. ¿Y usted cree que Nike va a vender el precio que le vendía a los distribuidores al cliente final? No, lo vende el precio final del cliente que se está vendiendo en mercado. Entonces, en función el inventario crezca más que el costo de ventas, porque tengo mayor control de precio, porque tengo mayor marginación, ¿sí? Y esto es bien, bien importante. Bueno, la otra cosa es que cuando uno ve los días de inventario, se da cuenta que Nike más o menos está rotando su inventario cerca de los 95 días, diferente de sus competidores que lo estamos viendo. Y ojo, hago el ejercicio comparativo, no siempre se tiene la oportunidad de poder comparar empresas de tú a tú, porque de repente no son comparables por la naturaleza, porque de repente es una compañía que yo tengo en Costa Rica y no hay información pública de otras compañías similares, y no siempre yo tengo la posibilidad de analizarlo. Pero particularmente esta empresa, que es una empresa pública, que está en bolsa, que sus estados financieros constan en un vínculo en la web, yo puedo analizarlo con otras compañías que son similares, ¿verdad? Todas estas compañías son del mercado de Estados Unidos, de la bolsa de Nueva York. Entonces yo me doy cuenta que evidentemente pues Nike rota en esa cantidad de tiempo, y que eso está explicado ahora otra vez por lo mismo, por el aumento en la incidencia del comercio electrónico dentro de sus ventas, ¿sí? Entonces, vamos a ver. El otro aspecto importante que tiene esta compañía es comparar el ciclo de caja que se deriva de la convergencia entre los días de cobro y los días de pago, ¿verdad?
Está ahí en los laterales. Entonces, yo hago las veces de comparación entre los días de cobro y les decía que es importante entender la convergencia entre las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, para eso cruzamos el ciclo de ambos periodos medios, tanto de pagar por cobrar, y podemos ver específicamente esto se explica porque la compañía en el proceso de expansión tiende a apalancarse de sus proveedores y decirles, bueno, mire, usted que me produce en China, ahora yo necesito que usted comience a hacer un split a la producción, a aumentar los ciclos de producción, ¿verdad? Para poder tener disponible el inventario necesario para hacer frente a cada uno de estos eventos, ¿verdad? Entonces, justamente eso fue lo que sucedió a esa compañía hacia el 2013, cuando estaba en su etapa preparativa de cara a la Copa FIFA, al Mundial y a las Olimpiadas de Brasil. Una vez estabilizada, evidentemente, los ciclos de cobro, es decir, no es que la compañía comenzó de manera irresponsable a cobrar mucho después de lo que pagaba, sino que evidentemente, y lo hemos explicado en los gastos acumulados, en los pasivos corrientes, tuvo que hacer adelantos y pagos a sus proveedores para poder financiar ese crecimiento atípico en los ingresos por las actividades deportivas de corte mundial que les mencionaba al principio, ¿verdad? Entonces, bueno, otro aspecto relevante de la compañía es el ciclo de caja. ¿Por qué? Porque evidentemente el ciclo de caja es el mejor ejercicio que yo hago entre la rotación del inventario, las cuentas por cobrar, el periodo medio de cobro y el periodo medio de pago. Entonces, evidentemente, por eso es que tenemos que analizarlo. ¿Por qué? Porque la diapositiva anterior me llama, me habla a revisarlo, me dice que aquí hay un cruce en el ciclo entre el periodo medio de pago y el periodo medio de cobro. Entonces yo voy a revisarlo en el ciclo de efectivo completo. ¿Qué es el ciclo de efectivo completo? Prácticamente es el periodo medio de inventario más el periodo medio de cobro menos el periodo medio de pago. ¿Por qué? Porque de alguna forma los proveedores me dejan financiar esa actividad. Por esa razón el ciclo de efectivo yo tengo que restarlo, ¿verdad? Y me doy cuenta que Nike pues ha tenido una reducción en el ciclo de efectivo, y aquí vemos el fenómeno del 2013 que se cruzaba anteriormente, ¿verdad? Hacia el 2014, pero vemos cómo ese apalancamiento, esa aceleración en las ventas contribuye a disminuir el ciclo de efectivo en compañías de estas, en que 2 o 3 días en los indicadores que son promedios y importan muchísimo, porque son compañías con mucha madurez que mover sus indicadores no resulta tan sencillo, ¿verdad? Entonces, bueno, lo siguiente que vemos son los indicadores de rentabilidad, y aquí nos vamos a detener. Prácticamente lo que les decía. Vean, esta es la respuesta a por qué los inventarios crecieron más rápido que el costo de ventas. Las ventas vienen creciendo, la compañía está en periodo de expansión y evidentemente su margen bruto o su gross profit, es decir, por el control de ventas en e-commerce en línea, ha venido creciendo a un ritmo galopante, al punto de que en términos absolutos, en el 2012, Nike se ganaba $10.148 millones por año en margen bruto, y hacia el 2015 se gana 14.067. Entonces vemos que la gestión operativa desde la perspectiva financiera ha tenido su impacto muy positivo. ¿Por qué? Y lo vemos en la diferencia entre el margen bruto y las ventas. Hay marginación, control de precio a través de la venta electrónica, ¿sí? Lo que sigue es el margen operativo, es decir, lo que está después del SG&A o, de nuevo, los gastos de ventas generales y administrativos. Esta compañía no tiene grandes problemas de administración de gastos generales y administrativos. Lo que quiero decir es que son bastante estables, y uno lo ve en sus indicadores que rondan el 13-12% y se mantienen estables a lo largo de los 4 años de estudio. Eso quiere decir que el proceso de control de su planilla y de todos los gastos y costos indirectos está asociado a políticas que se pegan a sus revenues, a sus ventas netas, que le permiten tomar control de esto, ¿verdad? Sin embargo, en la compañía hay un incremento en los gastos por sponsorships, ¿verdad? Traer más revenues, más ingresos, implica un sacrificio, un valor, y ese sacrificio en esta compañía se llaman patrocinios. Y eso es lo que explica en algún sentido esa reducción en el margen operativo. ¿Cuándo? En el 2013. Porque cuando la compañía necesitaba prepararse para los eventos más importantes en el 2013, un año antes que la Copa FIFA y que las Olimpiadas de Londres, bueno, tanto la actividad en Londres como en Río de Janeiro como la Copa FIFA, ¿verdad? Un año antes. Entonces, siguiendo adelante con esto, uno podría comparar, para tener una noción de qué también lo está haciendo Nike, que ya por sí los números por sí solos hablan,
que Nike en relación con la industria, y cuando digo industria es el promedio entre estas compañías que vimos anteriormente, que son Adidas y Under Armour, ¿verdad? Evidentemente Nike pues tiene un nivel de madurez mayor, por eso sus indicadores en utilidad operativa o en margen operativo pues tienden a tener ese nivel. Ojo, es importante, es lo que les decía ahora, si bien pareciera que estas compañías tienen mayor margen, el market share o la penetración de mercado de Nike es mucho mayor, así que tener control de esto evidentemente requiere mucho más esfuerzo. Finalmente, podemos entender cómo la compañía, a través de su gestión en la tercerización, ha tenido un incremento en la rentabilidad de sus activos. Y entonces vemos cómo Nike está muy por encima de la industria, de Under Armour y Adidas. ¿Por qué? Porque terceriza. Cuando usted revisa el ejercicio económico de estas dos compañías, se da cuenta que ellos tienen activos fijos con ciclos de producción muy altos. Nike no, todo lo contrata en China, la tercerización. Recuerden que uno de los aspectos importantes que les hablaba dentro de las variaciones del estado de resultados estaban asociadas a el incremento de la inversión en tecnología, innovación y tercerización. Bueno, pues eso tiene sus resultados financieros en la compañía, que hace que el margen, que la rotación sobre activos, en razón de que sus activos son más pequeñitos porque no tienen una planta de producción grande y no son exhaustivos en el uso de activos fijos, pues evidentemente es mayor, mucho mayor. Entonces, bueno, comparando un poco el rendimiento sobre el patrimonio o el ROE, esto ha venido creciendo porque los activos han venido siendo financiados principalmente por deuda. Entonces, evidentemente, a la deuda tener mayor incidencia dentro de la fuente de financiamiento, el patrimonio, por tener una incidencia menor, tiende a tener más rentabilidad. Es, digamos, un efecto esperable dentro de la contabilidad cuando la deuda crece, ¿no? Hacia adelante de la compañía, pues ahí tienen el resultado, que lo van a ver, aquí abajo están los vínculos para que ustedes lo bajen, evidentemente cuál es el mejor ejercicio sobre esto. Finalmente, para concluir, ¿verdad? Quiero decirles que es muy importante que ustedes valoren que dentro de una compañía no hay una fórmula secreta para hacer análisis financiero. Cuando usted toma los estados financieros de una compañía, no hay un step by step, no hay un algoritmo, como dicen los ingenieros, que le permita a usted ir yendo. Hay recomendaciones generales. Usted puede comenzar a hacer su informe, que debe ser pertinente, autónomo y relevante. Y ese informe puede comenzar por conocer esa compañía, por saber cuál es el giro de negocio, dónde vende, dónde opera, cuáles son los mercados y todos los aspectos cualitativos relacionados a esa compañía. Lo siguiente que usted debería hacer, ¿verdad? A manera de framework, si se tuviera que establecer una hoja de ruta para hacer el análisis de una compañía, es hacer el análisis vertical y horizontal para reconocer cuáles son las partidas contables que tienen mayor relevancia. Recuerden, el análisis horizontal es subsidiario al análisis vertical, es decir, primero hago un análisis vertical y luego reviso cuáles son las variaciones que tuvieron esas cuentas. Y finalmente, una vez que he identificado cuáles son las cuentas principales y que los estados financieros me han hablado y me han dicho, esta cuenta soy yo, la importante, la grande, la de más peso, voy a revisar las razones financieras asociadas a cada una de esas cuentas. Les pongo un ejemplo sencillito. El caso de Nike, la cuenta más importante era el inventario. Entonces, de una vez que voy a revisar, razón circulante, la prueba Asia, el periodo medio del inventario y el ciclo del efectivo. Cierto, que son todas razones financieras asociadas al inventario. Entonces, un análisis financiero técnico, objetivo, profundo, no pasa por todas las razones financieras, no pasa por todas las cuentas contables. Entonces, mi recomendación es, tómense la oportunidad de conocer la compañía, entiendan cómo gira el negocio y a partir de eso construyan su análisis financiero. Yo espero que esto les haya servido. De todas formas, pueden repasar luego el video, revisar los casos y si tienen consultas, pues me las dejan en el muro o simplemente me escriben al inbox del Facebook del Profe Alan y los invito luego a buscar este video en el canal del Profe Alan en YouTube. Muchísimas gracias por todo este tiempo que me acompañaron. Muchas gracias. Hasta luego.